Los esfuerzos de lo que fue primero el Task Force médico, que tuvo sus controversias, pero también tuvo unos aciertos muy importantes para Puerto Rico. Y la coalición son las primeras veces que sepa yo que el Ejecutivo formalmente le pide ayuda y le da una silla en la mesa, por así decirlo, a la comunidad científica y a la comunidad médica. Y para mí fue crítico en el contexto de la emergencia. O sea, nosotros podemos hacer unos cálculos bastante precisos de las tasas de mortalidad, por ejemplo, las tasas de hospitalizaciones, con aspectos de la vacunación y también el impacto de la orden ejecutiva en términos de la cantidad de personas vacunadas, ese tipo de cosas. Y el acceso a la vacuna, la información sobre la vacuna, las órdenes que llevaron a que Puerto Rico fuera una de las jurisdicciones con mayor cantidad de personas vacunadas, sin duda han salvado miles de vidas. O sea, solamente en el mes de enero nosotros estimamos que el repunte de Omicron hubiese resultado en el doble de muertes. O sea, el repunte de Omicron tuvo casi 550 muertes. Y solamente en ese mes se salvaron sobre 500 vidas de puertorriqueños. O sea, literalmente hay 500 personas allá afuera disfrutando sus vidas normales, saludables, gracias a esta estrategia, gracias a que se tomó en consideración esas consideraciones científicas en el momento de tomar decisiones. En términos de las restricciones, por ejemplo, que también se llevaron a cabo, sí es más difícil calcular cómo el restringir el que una persona, por ejemplo, el que haya una ley seca o ese tipo de cosas, cuántas vidas salvan con precisión. Eso es mucho más difícil de calcularlo, pero sin duda, considerando que la salud pública es una colaboración entre los comportamientos de las personas y las decisiones que toman el Ejecutivo, y si después tú tomas eso en consideración y comparas a Puerto Rico con otras jurisdicciones de similar población, pero inclusive con mayor recursos médicos, esas otras jurisdicciones como Connecticut, por ejemplo, donde yo resido, pues Puerto Rico tiene menos de la mitad de la cantidad de muertes que se vieron en Connecticut en comparación con otras jurisdicciones, a veces hasta un tercio de la cantidad de muertes. O sea, toda muerte es trágica. Y lo entiendes como que haber creado este grupo de expertos de alguna manera ayudó a eso, ayudó a llevar el mensaje. Sin duda. Sí. Tienes que considerar dónde estábamos cuando empezamos. O sea, cuando llega la pandemia en Puerto Rico se tenía la esperanza de que si se mandaban las pruebas al CDC, ¿tú te imaginas cómo sería eso ahora? De estar mandando pruebas a conta-gota al CDC. Eso era lo que se hacía al principio. Eso era lo que se hacía al principio. Y esa era la estrategia. Y también en aquel momento la información era, bueno, esto no va a llegar acá. O sea, era una información como que existía en un vacío de lo que estaba pasando a nivel global, de lo que estaba pasando en el contexto de la ciencia, de lo que había que hacer para prepararse. Y eso se transformó en una serie de decisiones que, aunque imperfectas, porque esto es un contexto de emergencia que está constantemente cambiando, fueron decisiones que sí integraban, hasta donde tengo yo conocimiento por primera vez en estos procesos de decisiones de política pública, integraban los datos que estaban saliendo constantemente, integraban las consideraciones científicas, integraban los contextos globales. O sea, ya las conversaciones, por ejemplo, que nosotros estamos teniendo en el contexto de Omicron, son conversaciones donde estamos mirando los datos que están saliendo en el momento en Sudáfrica. Hay un doctor puertorriqueño que trabaja en la Universidad de Harvard, que fue uno de los que hizo los ensayos de neutralización de Omicron, y nosotros, la primera conferencia de prensa que él dio explicando cómo las vacunas iban a interactuar con Omicron y el hecho de que eran necesarios los refuerzos, la hizo aquí en Puerto Rico, y fue una conferencia de prensa que se coordinó a través de la coalición científica después que nosotros tuvimos unas reuniones con ellos. O sea, que Puerto Rico estaba recibiendo toda esa información a medida que iba surgiendo la comunidad científica. Eso no había sucedido antes.